Pásame el slide, por favor. ¿Me lo adelantas? Próximamente queremos hablar de las consecuencias civiles, que es el próximo slide. Las leyes pueden, aunque no siempre lo hacen, establecer los elementos a ser considerados para justificar una acción civil y la cantidad de una sanción. Quiero tomar de ejemplo, es la próxima. De ejemplo, bien. Sí, una ley. Esto es un ejemplo de nuestra ley de aire limpio. Y ella indica en la ley cuáles son los elementos básicos a ser considerados para establecer el monto de una sanción. La agencia como tal interpreta esos elementos básicos. ¿Qué significa impacto? ¿Cuál es el historial relevante? ¿Qué tipo de daño queremos evitar? ¿Cómo vamos a calcular la gravedad? La ley como tal, por ejemplo, de agua limpia, establece los rangos de penalidades y le da significancia. Una penalidad que tenga entre 10 a 25 se considera una acción clase 1. Una acción clase 1 puede llevarse entre el foro administrativo, no tiene que llevarse en el foro civil. Una acción clase 1 también no tiene que tener notificación pública de la acción, mientras que una acción clase 2 sí se tiene que notificar al público de la acción que va a tomar la agencia y el público tiene, la ciudadanía tiene oportunidad para comentar, indicar sí, no, pensamos que esa penalidad es muy poca, pensamos que no es solamente penalidad, pensamos que se requiere alguna acción correctiva posiblemente. Como les menciono, son los reglamentos administrativos que interpretan esos elementos de la ley. Es importante reconocer eso, ¿por qué? Porque yo puedo llevar casos en el foro civil y en el foro administrativo. En el foro administrativo, mis reglamentos y mis interpretaciones controlan mis actividades. Pero en el foro civil son los elementos básicos que aparecen en la ley y se le puede dar deferencia a la interpretación de la agencia. Pero son los elementos que aparecen en la ley que van a regir cómo se determina la sanción. Y la determinación en ese momento es justa y razonable la interpretación de la agencia al establecer sus penalidades o sus sanciones. Lo olvidé dañar. ¿Me pasa el slide? Como le mencionaba ayer, nosotros podemos decidir si llevar una penalidad en el foro civil o en el foro administrativo. Eso se determina basado en muchas preguntas, muchas consideraciones que tenemos. ¿Cuál es la cantidad en controversia? Como les mencioné, hasta $125,000 pueden ser llevados en un caso administrativo. Más allá del $125,000 en sanción, tiene que ser un caso civil. Si las partes o la materia en controversia se consideran, por ejemplo, las partes pueden ser un condado, un estado o cualquier autoridad competente con jurisdicción compartida. Ayer preguntaron, ¿y qué sucede cuando tenemos el Departamento de Transportación y la EPA trayendo un mismo caso? Bueno, se nos unen y traemos el caso juntos para evitar, ¿verdad?, una confusión futura. Podemos en ese sentido compartir las penalidades, 50-50 típicamente, con el Estado. Por el remedio solicitado en la ley de agua limpia, nosotros no podemos siempre requerir acciones correctivas administrativamente. En el foro civil sí podemos. Quiero entrar un poquito, unos minutitos, en auditorías ambientales. Auditorías ambientales son... Sí, pregunta. La pregunta es si la ley indica o define si la sanción es civil o administrativa, o ustedes lo definen de acuerdo. La ley. La ley indica si podemos o no llevar un caso administrativo o civil. Porque ese es el caso. La ley en algunos casos simplemente dice que puede ser administrativo o civil.
y la opción de cuáles y cómo decidir cuál caso llevar en un foro u otro, la hace la agencia. Un caso de impacto nacional, donde tengamos la misma facilidad regulada, la misma entidad, en California y en Atlanta. Un caso así, no queremos llevar un caso administrativo regional y otro caso administrativo regional, porque esa compañía se va a percatar de que tenemos dos estándares distintos de implementación. Posiblemente ese caso lo llevaríamos nacional en el foro civil. César. Pero también la ley, por ejemplo, la ley de agua limpia. La ley de agua limpia tiene una penalidad como un suelo que dice, o un ceiling, o un techo que dice, después de esta cantidad, si la penalidad es más que esa, Tiene que ser civil. tiene que ir al foro civil. Por el hecho de la penalidad. Sí. En el caso de conservación, los recursos de conservación y eso, no hay cantidad. No hay cantidad. Nosotros decidimos, podemos llevar un caso administrativo de $10 millones o lo podemos llevar civil. En esos casos, a mí me conviene llevarlo en el foro civil porque tengo las reglas de procedimiento civil, las reglas de evidencia, puedo llamar testigos, puedo presentar evidencia y se rige por un procedimiento, unas directrices civiles establecidas. En el foro administrativo se pueden utilizar esos mismos estándares de prueba, pero no se requiere. No se requiere poder presentar evidencia en el sistema administrativo. Se solicita, pero el juez no tiene que tomar consideración, por ejemplo, de su judicial notice, por ejemplo, que los jueces, tenemos una jurisprudencia para cómo tomar conocimiento judicial de un hecho. En el foro administrativo, eso no se ha desarrollado y se toma prestado del foro civil y se escogen cuáles son los estándares y las prácticas que podrían ser útiles en el foro administrativo. Sí, pregunta. Una Adelante. consulta. No me queda muy claro, quizás lo podrían explicar con mayor precisión, no sé si en este momento, pero la distinción entre lo administrativo y lo civil en el sentido de, por ejemplo, lo que señalas de que el estándar es diferente, es otro. No me queda claro si la carga de la prueba de parte de quien está, sobre qué cosa haría responsable el administrado, teniendo en cuenta que, dado que no tiene que construir la evidencia, entiendo, en ese administrativo. No tiene derecho a ese procedimiento, porque ese procedimiento debido se reconoce en el foro civil. Entonces, ¿el administrativo en qué se basa para resolver y de qué forma establece la consecuencia, que igual es la multa, ¿no es cierto? Los estándares de prueba se establecen, nosotros tenemos lo que se llaman el Consolidated Rules of Administrative Practice, reglas de práctica. Los elementos de prueba como tal son más, en el foro administrativo son más básicos para nosotros. Los elementos siendo, el ente es regulado, el ente hizo un acto que recae en una penalidad. Ajá. Entonces, la responsabilidad es objetiva, subjetiva, la carga de la prueba que Es le más objetiva. Podría… Y hay la un carga, respeto. la carga la tiene más el demandado, Ya, ok, en mientras que en el administrativo. civil siempre es el que El que demanda actúa, ajá. de traer un caso. Ok. Sí. Entonces, eventualmente podría haber, bajo ese análisis de ese estándar, un diferente resultado que en el otro. ¿Sí? Por ejemplo, por no poder presentar evidencia. Un testigo, quiero una vista administrativa, no hay derecho necesariamente a la vista administrativa. Mientras que en el foro civil puede, en varias situaciones, hay ese derecho a una vista. Y otra pregunta, en el administrativo no se puede exigir la corrección de la conducta. Se puede. Así, Sí. y en civil… No siempre. Depende del estatuto. Y cada uno de estos ejemplos, estoy respondiendo generalmente, pero cada estatuto es diferente. Y se ha desarrollado los estándares de prueba, por ejemplo, la regla de credible evidence. Se ha desarrollado esa regla en el foro administrativo que tiene que ver con el aire, con la temática del aire. Ajá. Siendo que el objeto en realidad no solamente es el castigo, sino también que se restablezca la situación en el Estado, que la normativa lo exige, ¿no Sí. sería conveniente que ustedes tengan la posibilidad en todos los casos de exigir eso, incluso cuando estás en sede administrativa? Un detalle posiblemente que se me escapó. Yo no puedo resolver un caso si no tengo
bueno, autoridad, pero si no tengo ya la corrección. Yo no puedo resolver una sanción que sigue y continúa la violación, la infracción. El acuerdo como tal estipula ya se corrigió o el acuerdo tiene las condiciones para corregirlo. Yo no puedo y el foro administrativo no me va a aprobar una sanción donde se indique y la violación y la infracción continúa y mañana te voy a traer otra. No lo puedo resolver. Claro, y entonces si hay, digamos, no hablando de una infracción continuada, una instantánea, pero que requiere, digamos, una construcción adicional, una planta de tratamiento, lo que fuera, ¿ustedes esperan a que se cumpla ese plazo que se ha establecido originariamente con la empresa antes de iniciar ese proceso? No siempre. No. Sí, le damos seguimiento de Ok, cumplimiento. entonces en ese supuesto en el que ustedes han establecido por acuerdo cuáles son las etapas o el cronograma para que ella se adecue de derecho e inicien la acción administrativa, ¿no? ¿Qué sucede si transcurrido el plazo ya no ha cumplido? Bien. ¿En qué caso se convierte? Excelente pregunta. El concepto de penalidades estipuladas. ¿Existe ese concepto aquí? Yo me comprometo a cumplir y si no cumplo, por cada día que no cumple te debo $100. Así, multa coercitiva. Multa no sé si los coercitiva. demás tienen, pero nosotros somos Yo multa puedo coercitiva. entonces llevar una acción para qué? Recolectar esa multa. La multa se tiene que establecer a un nivel que impulse el cumplimiento, que la multa no sea la opción preferida. Pero absolutamente sucede. Y en esos casos, la manera más fácil es simplemente requerir el pago de esa multa. En muchos casos tenemos que volver a abrir el caso, ¿no? O transferirnos a otro foro para hacer cumplir el compromiso inicial. Otra forma también, pues tenemos casos que eso sucede, que entonces tenemos que ir al juez, a decirle, mire, señor juez, esta compañía está cumpliendo, y el juez lo ordena, le hace una, ¿cómo se llama? ¿Consent decree? No. ¿Una orden judicial? Ajá, le da la orden judicial que usted tiene que cumplir. Y la orden judicial, ¿verdad? Puede ser Con ejecutada. desacato a la corte, que puede quizás si no lo cumple, pues el juez le puede dar más penalidades o meterlo a la cárcel. Sí. ¿Y por casualidad ustedes tienen en algún documento con mayor claridad cuáles son los casos en los que se puede ir en administrativo? Cada estatuto civil? lo tiene, sí. Por eso, pero no integrado. O sea, No integrado. Y cada ok. estatuto, cada programa establece sus mismas estrategias y sus mismas iniciativas. Y ella se decide. Porque, por ejemplo, un mundo regulado para nosotros son los tanques soterrados. Yo trabajo mucho con ese mundo de entes regulados. No es muy sofisticado llevar un caso contra una gasolinera en un tribunal civil. Es demasiado. Es una bazuca para una mosca. En esos casos no solamente tenemos el foro administrativo, que tenemos procedimientos que indican si el foro administrativo es el preferido, vamos más allá y creamos otro procedimiento expedito para con ellos. Si las violaciones y las infracciones son fácilmente corroborables, se pueden corregir al instante y hay compromiso de resolver en esas situaciones. El mismo inspector en muchos casos puede resolver las infracciones y emitir esa orden. Y se le delega hasta ese nivel, en ciertos casos, muy limitado, proyectos pilotos que tenemos, pero existen en aire, existen bajo el programa de agua, existen en el sistema, bajo el programa de tanques soterrados, que son sustancias peligrosas. Existen en varios proyectos pilotos específicamente para ello. Tenemos un proceso muy formal, que es el civil, uno un tanto menos formal, pero aún formal, que es el administrativo. E incluso intentamos bajar ese nivel de formalidad para poder lidiar con algunos asuntos que simplemente el ente regulado no tiene la sofisticación. Y si le escribo la carta, yo como abogado, no la va a entender. Tiene que salir esa carta del mismo inspector, que ya tiene una relación y se conocen. Y esa es la única manera que vamos a conseguir el cumplimiento, en muchos casos. Y lo bajamos a ese nivel si es necesario. Sí, Roberto, ayer estuve revisando algunos casos como notorios de la EPA. Bien. Y encontré un caso de las familias de la Sackett contra la EPA. Sackett, sí. Y encontré bien interesante que anterior a ese caso las decisiones administrativas ¿No eran revisables? no eran revisables judicialmente. Sí. Entonces ellos justamente llegaron hasta la Suprema y ahí se decidió que efectivamente estaban sometidas al debido proceso y eran revisables. Y la agencia no está de acuerdo con esa decisión. Ya.
Nosotros pensamos todavía que una orden de cumplimiento se ejecuta por ser una orden y hay un deber de cumplir y hay unas sanciones por incumplir. Pero no se puede solicitar revisión judicial de esa orden hasta que la EPA no inicie un caso a requerir cumplimiento con esa orden. Claro, O sea, y este precedente no ha significado demorar un poco más los procedimientos, digamos, porque la experiencia que nos contaban ayer era que a veces decían muchas cosas directamente en el lugar y quizá ahora, si eso está sometido a revisión judicial, me imagino que puede ser un poco más lento, ¿no? Un poco ¿Ha más perdido lento. un poco de eficacia O más esas por acciones? escrito, con una cláusula que específicamente dice la jurisprudencia de SACA no la aplica a esta orden. Y por consentimiento podemos conseguir que el ente regulado firme eso y estipule que él no va a apelar y no va a solicitar revisión judicial a menos que la EPA inicie una acción para requerir cumplimiento con esa orden. Pero también otra cosa que la mayoría de nuestros casos son resueltos a base de consentimiento. La mayoría, casi 100% de ellos. Este es un ejemplo de una orden unilateral. Eso era un individuo que estaba rellenando, bueno, la delegación estaba rellenando un humedal y le pidieron que dejara de rellenar y él solicitó revisión judicial de esa orden para que dejara esas acciones. Pregunta. Pregunta, sí. Hola Roberto, mira, ayer conversando con César me quedó claro que la EPA no ve ruido, ¿No qué? no ve el tema de ruido, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes ven o tienen pruebas efectivas de que hay un daño en la fauna producto de ruido? ¿La EPA actúa igualmente o lo dejas? Flora y 100%? fauna es competencia de Fish and cada Wildlife, de Forestry Service, de otras agencias que tienen competencia sobre animales como tal. La EPA no entra en esos asuntos, simplemente no lo hace. Nosotros no tenemos la autoridad para hacer comentarios sobre esos asuntos porque no tenemos reglamentación para implementar ningún requisito. Lo que hace es que se refiere a la agencia pertinente que tiene la Bueno, autoridad Fish and Wildlife, por por ley, ejemplo. Fish and Wildlife Vida Services. silvestre. Pues ahí es que la EPA se lo puede referir porque tuvimos una querella, whatever, y ellos son los que tienen la autoridad. Nosotros no tenemos la autoridad legal para intervenir. Por eso no. Gracias. Y por no tenerla, nos reservamos el comentario. Simplemente no entramos en esos asuntos porque sabemos que no podemos tener un efecto. Y si participamos, lo que hacemos es confundimos. Y el ente piensa que la EPA puede hacer algo que no puede hacer. Por eso, en muchos casos, podemos ir incluso a estas reuniones, pero vamos con la condición de que no vamos a participar. Vamos a escuchar. Nosotros queremos aprender, pero no tenemos nada que impartir. Quiero dar solamente 5 minutos de auditorías ambientales. Tienen un propósito, que es estimular el descubrimiento y la revelación y la corrección y la prevención voluntaria. Establecemos condiciones mediante nuestras iniciativas y establecemos condiciones y limitaciones. Nosotros usamos mucho las auditorías ambientales con cárceles, prisiones, hospitales, escuelas, bases militares. Sectores que se pueden identificar donde la sanción no va a ser nunca el propósito, un hospital. Nunca tenemos el propósito de sancionar, pero sí queremos cumplimiento. Y comenzamos con iniciativas donde acoplamos todo un sector de hospitales y le permitimos a ellos ser parte de esta iniciativa. Establecemos, como lo dije, condiciones y limitaciones y el incentivo de cumplimiento se lo muestro ahora. Tenemos un link que tiene una guía para determinar si una divulgación existe. Descubrimiento sistemático. El descubrimiento sistemático lo que requiere es que esto sea investigado y descubierto a través de una auditoría, una gestión de cumplimiento sistemática a través de un sistema, ¿verdad? La palabra allí es sistemático. No es a raíz de una inspección de la agencia, tiene que ser a raíz de, por ejemplo, el ISO 1401, que tiene un proceso de reflejar uno mismo en sus procedimientos. Descubrimiento, como le mencioné, debe ser voluntario, no a través de un procedimiento de monitoreo requerido por la EPA, ni un muestreo requerido por una agencia. Tiene que ser completamente voluntario. Para evaluar este requisito, determinamos si la infracción fue descubierta mediante un seguimiento, muestreo, procedimiento de auditoría, o es requerido legalmente o si no.
Divulgación rápida, 21 días significa eso. Dentro de los 21 días de descubrir una violación se tiene que notificar a la agencia de esa infracción. Corrección rápida e inmediata. Luego de esos 21 días se le da un término de aproximadamente 60 días para rendir un informe de corrección. Prevención de recurrencia. Ese informe de corrección tiene que identificar cómo vamos a evitar que se vuelva a suceder esa misma infracción. Porque eso es retroalimentación al sistema como tal. Tenemos violaciones de que son simplemente descalificadas, que no se pueden acoplar a un sistema de auditorías ambientales si existe un daño inminente al público, un daño significativo al medio ambiente, por ejemplo. Serios daños reales, peligrosidad inminente, o que violen términos de una orden administrativa o judicial o de algún otro acuerdo de consentimiento. Y cooperación. Lo principal es cooperación. Hay un proceso donde se le hacen preguntas, se requiere información adicional para nosotros poder determinar si esas infracciones en real son infracciones. En muchos casos, por ejemplo, se notifica una infracción como el aire acondicionado que está goteando agua y el agua está creando un área en este sitio. Se notifica como una posible infracción. La agencia entonces, ¿verdad? Eso es mucho más allá de lo que buscamos nosotros. Y la agencia puede emitir una determinación en cuanto a ese hecho, ese descubrimiento. Y la entidad regulada entonces tiene información para decir eso no es una violación el próximo año y el próximo año, moviendo hacia adelante. Incentivos. No hay solicitudes rutinas de informes de auditoría. Cualquier documento que sea generado como parte de una auditoría voluntaria, la EPA no va a solicitarte esa información interna de uno y no va a ser parte de la información que la EPA usaría para llevar un caso. Ninguna recomendación para enjuiciamiento penal. Si descubren esas violaciones, la agencia determina no iniciar un procedimiento penal distinto, o sea, no vamos a usar toda esa información de divulgación y decir, no, voy a iniciar un caso civil como tal. Se utilizan los criterios que les mencioné antes y no se va a recomendar otro caso. Ahora, si no cumple con las condiciones, entonces sí, pero si cumple con todas las condiciones, no vamos a iniciar un caso civil ni un caso administrativo, se va a concluir mediante el sistema. Y mitigación de penas, una eliminación, casi el 100% puede ser eliminado, o una reducción hasta el 75% típicamente de las sanciones que serían aplicables. Obviamente el ente regulado busca el 100%, pero en algunos casos es necesario. Usualmente es el beneficio económico que se trata de recuperar en ese caso y se le quita entonces la gravedad. Pero también hay veces que depende si el beneficio económico es muy pequeño o algo así, pues no se recupera tampoco y puede ser que sea 100% mitigación. Este es nuestro cálculo típico de sanciones. La sanción es la penalidad basada en la gravedad. Se le suma un multiplicador diario, que puede ser un multiplicador diario o un multiplicador por instancia. La infracción ocurrió en la área oeste de la facilidad y también ocurrió en la área este. 2 instancias en vez de considerarlo como 2 días, porque los estatutos establecen que las infracciones son X cantidad por día de infracción. Le añadimos un multiplicador, ajustes necesarios, cualquier ajuste que sea necesario a ese cálculo, y se le suma, siempre se le suma el beneficio económico. Que al fin del día, si esto es 0, y este es 0, y este es 0, sí vamos a tener una sanción que equivale al menos el beneficio económico. Siempre. Una cosa que quería decir es que todos los programas, ese es el concepto básico de una sanción. Ahora, cada factor, el factor, por ejemplo, penalidad de gravedad, sí, pero bájalo otra vez. Este factor, por ejemplo, el programa de agua pues tiene su propia política de cómo va a calcular ese programa, el de Superfondo tiene su propio, porque se ajustan más al programa de la ley de ese específico componente. Entonces, los otros ajustes necesarios, multiplicador diario y beneficio económico son básicamente parecidos. Y se los voy a dar Iguales. lo más rápido que yo pueda.
Por ejemplo, este es un poco diferente a como yo lo haría en agua, como lo haría en aire. Y basado en esta matriz, aumentan o se reducen las sanciones. Se selecciona la cantidad inicial apropiada, basado en el potencial del daño, no el daño real. Una descarga podría tener, por ejemplo, no tener un plan un plan de emergencia, de contingencia. ¿Cuál puede ser el daño máximo si estalla ese tanque de almacenamiento de aceite? Entonces lo basamos en la capacidad total y el potencial del daño. En ese caso en particular. Pero porque este es de un programa preventivo. Ujú. El de agua, por ejemplo, si es algo de humedales que ya han hecho un daño ambiental, tienen otros factores que se consideran. Pero este es un programa preventivo y por eso está el potencial. ¿Preventivo? Esta es la pena. No desarrollar un plan, por ejemplo. Ah. No es tener un plan de respuesta. Incluso, digamos, es para fijar la sanción, ¿no es cierto? Para fijar la sanción por no tener ese plan. Claro, por eso. Entonces, en un escenario de cálculo, como me voy a aproximar al daño potencial máximo que podría generar el no tener ese Sí. plan, ¿no? Puede ser un sobrecastigo porque en el escenario en el que ocurra esto puede ser menos. O sea, el que genera daño, mejor dicho, ¿no? Es castigado en Exacto. función a la proporción del impacto que generó. Pero el que no generó aún, lo estamos llevando al tope de la multa. Una gradualidad. Y otro ejemplo en el mismo contexto de agua. Una descarga, se prohíben las descargas de aceite. Una descarga puede llegar solamente al dique, al área del dique. Esa área del dique no está diseñada para almacenar hidrocarburos. Nosotros, el potencial es que ese dique puede que no funcione. Y usamos la cantidad total si se hubiera descargado toda la cantidad. Porque se descargó, simplemente se mitigó la descarga utilizando un dique. Y allí pues entonces se van ajustando las consideraciones para la sanción. ¿Sí? Una pregunta. Ahí dice desviación de la... O sea, entiendo lo del daño que es la columna, ¿no? Pero la fila es como una desviación del nivel de incumplimiento, ¿no? Ujú. Que si es mucho o poco, ¿no? Entonces, quería saber si ese criterio es subjetivo o detrás de ese alto o bajo hay algún nivel de objetividad. Inicialmente siempre es subjetivo. Nosotros al crear directrices y políticas y pólizas establecemos lo que queremos que sea objetivamente aplicado. Entonces tengo ejemplos de gravedad en aire y puede que esto conteste alguna de las preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de proceso tú estás haciendo? ¿Cuál es la comunidad que está aledaña a la facilidad? Si ocurre un incidente, una explosión, la magnitud del impacto de esa explosión o de ese incidente, ahí entonces tú obviamente va a ser mayor porque lo que yo quiero es que tú prevees eso y estés claro de que si tú tienes un accidente por falta tuya, mira lo que te va a ocurrir. O sea, y todos esos factores entran dentro de la gravedad del estimado. Todo esto es estimado, sí, obviamente, en prevención. Y en ese caso, la gravedad sería la máxima autorizada, que en caso de aire, $37,500. A eso es lo que me autoriza a mí llevar un caso. Y yo tengo que considerar varias consideraciones. Pero yo puedo llevar un caso hasta los 37,000. Entonces el daño es el máximo que yo puedo traer por día. Y lo aumento por día y tengo una cantidad máxima estatutaria que uno puede, para el caso que voy a traer. Digamos, con una misma acción se tiene, digamos, una afectación o una potencial afectación a diferentes recursos, incluyendo el social. ¿Cómo se define esa afectación? ¿Por tipo de bien de protección? ¿Por el hecho? O digamos, ¿de qué manera se define la gravedad en la sanción? De muchas maneras. O sea, es poder en realidad darle un seminario que especifique cómo hacemos eso en cada caso, sería un seminario de una semana. Cada programa es diferente y se rige basado en sus necesidades. El programa de aire, que tengo aquí por ejemplo, la falta de récords, aquí estamos en gravedad, $250 o hasta $37,500 por violación.
Las sanciones son más altas por falta de récords y más altas por falta de identificación del equipo. El programa de aire determinó que falta de récords, En este caso, informes. reportes, es una de las violaciones más serias y más significativas al programa, porque no tenemos la información básica para hacer nuestro trabajo. La EPA no tiene como su política cerrar operaciones, es manejarlas. Ok. Puede que el efecto de esta penalidad sea cerrar la operación, y si ese es el hecho, es el hecho. Nosotros vamos a tomar en consideración beneficio económico y la habilidad de pagar una penalidad. Pero si al fin del día el beneficio económico requiere una penalidad y él no tiene la habilidad de pagarla, va a tener que cerrar sus puertas. Ahora bien, en un caso de emergencia, Ramón, en un caso de emergencia, yo he cerrado edificios. Un edificio gubernamental de 14 pisos, 1.500 empleados, trabajan 15.000, atienden a sobre 15.000 individuos diarios. ¿Por qué lo tuve que cerrar? Porque durante una construcción de demolición, de reparación de uno de los pisos, tenía asbesto. Y le hicieron mal. Y contaminaron el edificio completo. Pues para seguridad de los empleados y de la ciudadanía, mi autoridad, bajo Superfondo, pude cerrar por operación. Estuvo cerrado por un año, en la que la limpieza se completó. Claro, por eso me pregunta, que de repente en casos puntuales quizá es necesario esa paralización. Exactamente. Siempre se hace también le voy a presentar un caso, en el caso que voy a presentar de un proceso de demolición, también yo paralicé la actividad. O sea, a veces paramos la actividad. Sí. No se cierra porque nosotros no estamos en el negocio de cerrar business, ¿no? Pero sí tenemos que parar hasta que tú corrijas el error. En ciertas, o sea, estamos hablando de casos extremos. Daños inminentes a la salud humana y al ambiente. Y esos son casos de emergencia, son casos especiales. ¿Sí? Sí, es que mencionaba que se hace una sumatoria de las multas dependiendo el elemento pues, que se esté afectando. Digamos, en el caso colombiano, me parece interesante esa posición porque en el caso colombiano, cuando son varios elementos del ambiente, se hace una revisión y una evaluación de cuáles de esos elementos del ambiente es el que, digamos, el impacto más significativo. Y sobre ese, digamos, hacemos todo el proceso sancionatorio en las diferentes multas que tenemos, de diferentes multas, que no hay una sumatoria. Realmente como está elaborada la multa, la metodología de multas, es más como para un hecho o para un solo hecho, y el tema de cuando tengo dos o más elementos del ambiente se promedia al final, digamos, no se suma, sino que hay un promedio. Entonces, ahí hay un riesgo y es que de pronto un elemento que no esté siendo, digamos, tan afectado o no haya sido expuesto a un riesgo tan alto, puede arrastrar lo que realmente es significativo para el ambiente y por eso, digamos, nos vamos en una línea preferencial de impactos significativos. También quería saber si ustedes tienen una definición de qué es el daño ambiental. Definición de qué es daño ambiental. Para propósito de las sanciones, tenemos una definición y una definición más de una política de cómo identificar y cómo evaluar el daño ambiental. Cuando ya entramos al foro civil y se tiene que cuantificar cuánto fue el daño ambiental, el Departamento de Justicia tiene muchas directrices y pólizas específicamente para valorar el medio ambiente y valorar de ese modo el daño que ha sufrido el medio ambiente. Casos más grandes se reservan a eso. Exxon Valdez, por ejemplo, usaron esa metodología para calcular un daño ambiental porque no era tan simple como lo que hacemos nosotros en el foro administrativo. Nos reservamos estos cálculos, con los cálculos básicos, a los casos más a menudos, más frecuentes, un caso especial que tenga un daño significativo, distinto. Vamos a usar los elementos básicos de la ley, pero vamos a requerir mucha información adicional para poder probar como tal exactamente cuál es el daño. Esto es más bien en el foro administrativo y se utiliza en el foro civil cuando los elementos del estatuto
sean idénticos. Pero con esto algunas preguntas adicionales quiero poder contestarlas. Tengo más material, pero con el tiempo que tenemos limitado, pensamos que ahora será un buen momento para cortar, ahora que son las 10. ¿Preguntas adicionales? Estamos aquí los próximos días. Yo tengo la información de contacto mía. Me encantaría poder compartir la información que ya está disponible en internet, pero encontrarla entiendo que es difícil. Y saber cómo aplicarla y qué utilizar, qué póliza es la más útil en cierta manera. Queremos poder proveer eso durante los próximos días y en el futuro. Y que están en el internet, en la página de nosotros, las puede bajar de los diferentes programas para que las vea. Esto no quiere decir que es la mejor manera de hacerlo o no hacerlo. Como ustedes, la de Colombia, ustedes presentaron, tienen su metodología, los de Chile tienen su metodología. No hay una forma correcta o incorrecta. Esto tiene muchos problemas que nosotros encontramos día a día en las políticas de nosotros, que tenemos que trabajar a través de ellos. Pero el modelo grande, el modelo como tal, es este. Ahora, cómo esos factores, cómo juegan y se interrelacionan, es ya más una ciencia dependiendo de de su programa. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Una duda que me surge que tiene que ver más bien con un tema relacionado con la ejecución de la sanción. Y que, por lo menos en mi experiencia, que no tiene que ver, o sea, necesariamente con lo ambiental. En Chile pasa mucho que la responsabilidad, en la mayoría de los casos, más bien de las empresas, o sea, de la persona jurídica y no de la persona natural. Y por lo tanto, ocurre muchas veces que uno aplica una tremenda sanción, una linda sanción, y finalmente no puede ser cumplida esa sanción porque nos encontramos frente a una empresa de papel que en el fondo no tiene dónde hacer cumplir esa sanción. No sé si lo habrán dicho antes en la tarde, yo no estuve, pero ¿cuál es la experiencia de Estados Unidos en eso? O sea, por lo que he leído y lo que he escuchado, la responsabilidad es más bien de la persona natural. Sí, después detrás de cada acto corporativo hay un acto de un individuo. Y nosotros tenemos jurisprudencia y metodología para romper esa protección de la corporación y entrar y llevar un caso contra el individuo. En cuanto a las corporaciones, nosotros podemos coordinar con el Departamento del Estado, donde es que se registran las corporaciones, e iniciar una conversación con ellos de que esta corporación no debe tener existencia. Y eso tanto en la responsabilidad civil como en la responsabilidad penal, la responsabilidad criminal. No se puede encarcelar una corporación. La corporación sí, claro, puede no. responder por penalidades en sanciones. Pero cuando es me refiero a la destrucción de persona una natural que corporación, están detrás. criminal, sí. Criminalmente se le puede prohibir que se incorpore o que vuelva a operar una corporación con ese fin en el foro criminal, absolutamente. Pero es criminal porque es penal y ya a ese punto le estás quitando el poder, ¿verdad?, generar un ingreso a un individuo. Hoy son sanciones más significativas. ¿Cierto? Puede darse finalmente que la sanción que ustedes saquen sea igual, o sea, con el mismo valor me refiero, que si el daño realmente está hecho. En el fondo puede darse que por el hecho de una falta administrativa, digamos, tenga una sanción igual que haber generado un impacto real, digamos. Sí, en el caso donde la descarga actualmente solamente afectó esta porción del río, pero basado en el potencial del daño, podía haber afectado hasta el océano Atlántico. Y sí, en ese caso las penalidades son muy distintas, ¿no? Pero las llevamos de igual manera. Uno preventivo tiene, en ese caso, una sanción más alta, porque es preventiva. Mientras que sí, el hecho, cuando pasó el suceso, la falla como tal, fue una penalidad menor. Combinamos, no obstante, el hecho de que hubo un derrame con el hecho de que no hay un plan para prevenir ese derrame. En ese sentido, ya sumamos las dos penalidades. No es solamente el derrame, pero puede que encontramos que no tienen un plan de prevención. Y ya son dos casos, el menor y el más alto, que viene a ser el preventivo. Sucede. Y a eso se refiere César, de cada día identificamos problemitas. Ejemplo, nosotros identificamos el aceite y definimos el aceite de una manera, ¿qué es el aceite? Reconocemos que un caldo de pollo no es todo aceite. Pero yo tengo casos donde a mí me han solicitado, queremos llevar un caso por un derrame de sopa.
Y usando estas consideraciones de penalidad, lo trataríamos igual. Por galón, si es por galón, hidrocarburo a sopa. No es lo mismo. Y entonces tenemos que entrar en muchas otras consideraciones para ir ajustando las penalidades, que no se discuten aquí, y no quiero entrar en el beneficio económico porque me tomó otra hora más. Pero sí, absolutamente, nos pasa. Puede aparentar ser inconsistente. Lo bueno es que tenemos, en el 95% de los casos, resolvemos los casos sin tener que ir a juicio. Y esas inconsistencias las podemos resolver nosotros mismos. Una pregunta. Leyendo la diapositiva del beneficio, quería saber si les es mucho trabajo calcular la sanción. O sea, si les genera mucho esfuerzo. ¿Hacer esto? Exacto. Ajá. Sí. Y la respuesta típica, eso no es un beneficio económico, eso fue una decisión de la corporación, hacerlo de esa manera. La parte fácil es si es un equipo que tienen que hacer o un trabajo que tienen que hacer, que uno sabe cuánto cuesta y se le pide la información, eso es fácil, pero hay veces que es bien difícil obtener ese costo. No tener un permiso, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo se determina el costo? ¿Y manejan algún banco de información donde rápidamente uno puede acceder No a la público, información? porque cada área, cada cultura, cada pueblo puede tener un costo distinto. Pero mi programa, mi cliente sí tiene, por ejemplo, cuánto cuesta este reporte, porque él conoce todos los contratistas y sabe lo que cobran. Y si son 5, es fácil, multiplica ese costo de reporte por 5. Pero sí, se puede complicar muy rápidamente. Y se convierte en algo muy difícil de establecer. Yo tengo que hacer un referido al Departamento de Justicia, identificar cuál es el tribunal, cuáles son los hechos, cuáles son los elementos, qué información necesito, cuál es el riesgo del litigio, y se hace un referido al Departamento de Justicia, que al final del día puede decidir ellos, si algo no tiene un daño ambiental real, no voy a llevar el caso. Y nosotros con ellos en eso estamos en muy desacuerdo, porque el daño al programa como tal, como puedes ver, falta de reportes, nosotros consideramos eso una falla muy significativa, y que el Departamento de Justicia no tiene una política, pero en muchos casos puede usar su discreción y solamente iniciar casos que tengan realmente un daño ambiental. En ese momento pues ya le estamos pidiendo al Departamento de Justicia que inicie el caso, y nosotros somos su experto, su perito para llevar ese caso, y le suplimos toda la información necesaria, pero las mociones como tal, la querella o la demanda, la radican ellos, y ellos se encargan de la administración civil de esa demanda. Pero sí, tenemos varias maneras, como le menciono. Muchos de ellas también se resuelven. Tengo yo que radicar la demanda porque no me están haciendo caso. Quiero resolverlo por consentimiento, pero no me están haciendo caso. Sí, se radica la demanda. Y típicamente, como el primer procedimiento, es que las partes tengan una reunión para considerar el resolver. Bueno, la EPA lleva ya a veces 6, 7 años con esa idea de resolver, y tenemos que llegar al tribunal simplemente para que nos hagan caso y reconozcan, sí, es importante para nosotros llevar este caso, lo vamos a llevar hasta ese punto. Pero la mayoría de esos casos, como les menciono, también son, aunque radiquemos una demanda, la intención de la agencia es, en casi todo caso, poder llegar a un consentimiento, porque para cumplir, para mejorar el ambiente al fin del día, no queremos una determinación de que estemos nosotros mal administrando nuestros estatutos. Pero sí, es muy difícil, y por eso nosotros preferimos quedarnos en el foro administrativo si es todo posible, porque tenemos mucho más control sobre ese procedimiento. Bien, gracias a todos y a cada uno. Ahora, bueno, presentará Ramón Torres, asociado al modelo de participación comunitaria. ¿Y cómo se vincula la agencia con las comunidades en los procesos de fiscalización? El tema en la agenda dice modelo de comunicación, ¿eh? Yo le pongo modelo de participación comunitaria porque
esta es la base principal de toda comunicación. ¿Ok? O sea, en todo proceso ambiental, ya sea de permisología, o ya sea fiscalización, debe de haber, o tiene que haber, o se recomienda que haya un modelo participativo. O sea, hay que buscar que la comunidad esté envuelta. Cuando hablamos de comunidad no me estoy refiriendo solamente a los residentes del área impactada, estamos hablando de una comunidad regulada a las mismas facilidades. Estamos hablando también de las entidades gubernamentales que están dentro. También estamos hablando sobre las organizaciones sin fines de lucro que tengan algún interés. Estamos hablando de las organizaciones con fines de lucro, los negocios que están cerca de esas facilidades. También estamos hablando de los grupos ambientalistas. O sea que cuando hablamos de comunidad nos referimos a todo el mundo. Estamos hablando ayer sobre el daño de las redes sociales. ¿Sí? Estamos viviendo en un siglo XXI donde ahora la comunicación se hace mucho más, más rápida, ¿no? y más accesible. Eso hay que considerar cómo mantener informada a la comunidad y cómo podemos tener la comunidad envuelta en los asuntos ambientales para entonces esa comunicación sea clara. Maybe, maybe not. Le hago una pregunta. ¿Cómo es esto? Okay. ¿Para qué tenemos una participación comunitaria? ¿Qué ustedes entienden el propósito de una participación comunitaria? Bueno, en nuestro caso, definitivamente partimos de reconocer que cualquier actividad va a generar un impacto en el entorno en el que existe y probablemente subsiste la comunidad. Entonces, el tema de la participación es que ellos también interactúen y de alguna manera legitimen la actividad a partir de que las medidas de mitigación que deban de implementarse preserve aquello que para ellos es fundamental, ¿no? Y que incluso puede significar exigirse la garantía de su subsistencia, ¿no? Si va a afectar un recurso hídrico, ¿no? La comunidad tiene que saberlo y además tener voz, incluso en algunos escenarios voto, para definir si es que es válido o no esa actividad en su entorno y si está garantizada, como digo, que la comunidad pueda seguir habitando en esa zona. Entonces, del principio, claro, desde un inicio afecta directamente, al menos en el Perú, la posibilidad de que ese proyecto sea viable o no. Aun cuando la empresa cumpla con todas las normativas en lo que se refiere a las autorizaciones, el hecho de que la comunidad que va a ser impactada directamente por la actividad y su aceptación es lo que va a definir si es que es posible que el proyecto sea viable o no. Gracias. Yo creo que es súper importante que todos siempre recordemos que todas nosotros y nuestras agencias nacieron por acciones ciudadanas. Entonces, creo que tenemos que plantear desde origen que no tiene lógica que ninguno de los procesos que nosotros hagamos no estén asociados a la comunidad, porque nosotros nacimos por la comunidad. Perfecto, exacto. Acá hay uno. Para nosotros en Colombia es bien importante el tema de la participación ciudadana desde la misma evaluación de los proyectos y antes de definir la viabilidad de los mismos. Por lo que decían nuestros compañeros, igualmente en la evaluación de impactos, digamos, ahí es un tema participativo donde también las comunidades son informadas sobre la magnitud, el tipo de proyecto, las actividades y los impactos que se van a generar. Hay varios mecanismos de participación ciudadana, entre esos, digamos, están las audiencias públicas que se hacen antes de que se dé la licencia ambiental o después cuando estamos en seguimiento. Entonces, digamos que hay varios elementos de participación y esto que nos ha permitido, al estar, digamos, a nivel central, las comunidades son las que están en el territorio, son las que
están recibiendo los impactos y conocen el territorio, conocen sus recursos, saben qué está pasando. Entonces es importante tenerlas en cuenta. Digamos, las últimas administraciones de la ANLA han tenido todo el tema de participación comunitaria muy presente y se han abierto muchos canales de participación. Son en el procedimiento sancionatorio incluso también porque son terceros intervinientes en los procedimientos. Entonces hacen un seguimiento permanente a nuestras actuaciones y también nos sirve a nosotros para identificar temas que de pronto la empresa no los pone visibles en el momento de la evaluación de los impactos. Correcto. ¿Verdad? Pues iba a decir algo súper parecido a lo que dijo ella, que no es solo importante la información que nosotros tenemos que darle a ellos, no es unidireccional, sino también la que ellos nos tienen que dar a nosotros, porque lo que más conocen el territorio es la comunidad que está ahí. Perfecto. Estamos de acuerdo en todos, fíjate, Perú, Colombia, mismo Chile, Estados Unidos, dio al clavo, como decimos en Puerto Rico, nacimos por una necesidad de la comunidad. ¿Por qué no podemos, por qué entonces excluimos a veces en los procesos o ponemos a la comunidad en un plano un poco menos importante, ponémoslo así, ¿no? O, ay, estoy muy ocupado en desarrollar o hablando técnicamente o en las investigaciones y se nos olvida, pues, quizás transmitir el trabajo que estamos haciendo a la comunidad para que ellos entiendan por qué existimos y qué estamos haciendo. La importancia, me lo acaban de decir, es importante, por eso fue a cabo la pregunta. Primero, mejora el entendimiento de los procesos. O sea, si tú no tienes la comunidad envuelta, ellos no van a entender qué es un permiso, ellos no van a entender por qué necesitas una planta de tratamiento, ellos no van a entender por qué necesitan los vertederos, ellos van, por qué se fiscaliza, por qué se sanciona. ¿Okay? Es importante que el mantener la participación comunitaria va a ayudarlos a ellos a entender estos procesos, también provee la oportunidad para escuchar las recomendaciones y sugerencias de la comunidad. Esa es yo te proveo información, pero también yo quiero escuchar de ustedes, mismo en lo que está pasando ustedes en Querétaro, ¿no? El incidente, yo quiero escuchar qué pasa aquí, qué sucedió, estoy adquiriendo información que yo la puedo utilizar para llevar una conclusión al trabajo de investigación que estoy realizando. Promueve la inclusión de la comunidad en el proceso de toma de decisiones. Esto es bien subjetivo, a veces es un poquito difícil porque hay unos aspectos políticos envueltos y otros técnicos. Ahí es cuando tenemos que lidiar entre lo político y lo que tiene que ser correctamente técnico. Y incluyo a la comunidad en ciertas partes del proceso, pero también tenemos que entender que la comunidad, tú como funcionario entiendes que hay que hacer ciertas acciones y la comunidad quizás viene por otros intereses, no la entienden o no la comprenden, pero si la facilidad, una instalación cumple con los requisitos establecidos y la norma, yo le voy a dar el permiso. ¿Okay? Yo tengo que informarle el por qué estoy dándole el permiso y si pasa cualquier situación o tienen cualquier querella, tienen el derecho a querellarse, el derecho a informar, cualquier anormalidad. Pero el permiso se lo voy a dar porque cumple con los requisitos, no porque lo queremos imponer, ¿no? Identifica las necesidades y de nuevo, en esta doble direccional, identificamos cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas y los temores que tiene la comunidad. Y podemos entonces desarrollar una estrategia de comunicación para explicarlo, de educación, para explicarle, el tener un incinerador localizado a unos cuantos metros, o sea, cuantos kilómetros de distancia, tiene estos parámetros de corrección, estos parámetros de seguridad, o sea, sí, a la impresión yo no quiero un incinerador, pero si lo tienes cumpliendo con todos los requisitos y controles necesarios y te crea esa relación de confianza y de honestidad, ellos pues entonces no es que estén brincando de la alegría, pero van a entender que es quizás necesario. Vamos a ver ¿cómo le puedo decir? No puedo entrar al impacto político porque en realidad eso es
decisión del país. Sin embargo, es importante tener las relaciones pacíficas. No sé cuáles son las razones por las cuales Chile dijo que no. A lo mejor hay unos términos o provisiones que desconozco. Sin embargo, la base en realidad es una dirección de participación comunitaria. O sea, tiene que tenerla para tú poder llevar a cabo cualquier proceso. Y vamos a hablar también de participación comunitaria dentro de procesos de emergencia. O sea, por eso es que quiero comenzar con esto. Si tú no tienes una buena relación con la comunidad, se te va a hacer el trabajo más difícil. Mucho más difícil, te lo digo por experiencia. Todos los que hemos trabajado, y yo sé que ustedes han trabajado con comunidades bien difíciles si no tienes una relación con ellos. Así que, pero no puedo opinar por la decisión de Chile. Como les dije, menciona cualquier impacto negativo. Lo identifica, lo evalúa, lo minimiza, mejora las relaciones entre las entidades gubernamentales, crea una relación de trabajo con la comunidad basada en la confianza y el respeto. Porque estamos, no sé aquí, pero por lo menos en Estados Unidos hay muchos grupos que no confían en el gobierno federal o en el gobierno estatal, no confían ni siquiera en el gobierno local, y hay esa desconfianza por cualquier razón, por histórico, por whatever. Pues es importante que traigamos a la mesa, estemos en la mesa presentando lo que hay. ¿Qué es o sea, estas son las razones por las cuales estamos aquí, esto es lo que vamos a hacer, llevar la normativa. O sea, es un proceso de educación para crear esa confianza y respeto. Facilita el acceso de información local e histórica. A veces, como estaba diciendo, en una emergencia o en un tipo de situación de limpieza, necesitamos conocer qué es lo que está pasando. Pues ¿quién más que la comunidad que vive muchos años allí conoce qué es lo que está sucediendo? Te da mucha información histórica, te da mucha información que quizás la instalación no te la da. Y tú lo que estás es obteniendo información que te va a ayudar a tomar una decisión de qué tipo de permiso vas y cuáles son los términos y condiciones que le vas a imponer en el permiso. También pues crea repositorios de información que muchos han tenido, todas las acciones que se tomen, los permisos que se hagan, las sanciones que se emiten, los reportes de informes de inspección que se preparan, todo eso está disponible para que la comunidad lo pueda leer, ¿okay? Lo pueda entender. Hablamos después de comunicación de riesgo. ¿Qué hace una participación comunitaria efectiva? ¿Qué ustedes entienden que son los criterios que necesitamos para que se haga para tener una participación efectiva? Transparencia. ¿Qué más? Que sea un lenguaje que todos comprendan, que se baje, digamos, que a veces tendemos a hablar de forma muy técnica. Y pues la información que se lleva a las comunidades no va a ser clara para ellos ni cuáles son los impactos que se van a generar. Entonces es como llevar al lenguaje normal o de las comunidades básico para que ellas lo entiendan. ¿Qué más? Oportunidad. ¿A qué te refieres oportunidad? Esa es la oportunidad. No vienes a anunciar un evento después que pasó. Le vas a informar, oh, by the way, hubo una explosión ayer. 4 días más tarde. Los canales de comunicación. Porque yo puedo creer que estoy comunicando bien y lo estoy haciendo, no sé, de forma radial, por un medio, no sé, un diario local, pero la verdad que cómo llego a la comunidad, cómo me expreso y qué oportunidades tienen ellos de dialogar con el proyecto, eso también es importante. Exacto, muy importante y tiene un punto bien importante. No todas las comunidades se comunican de la misma manera o tienen los mismos recursos para comunicarse. Perfecto. No. Aquí todos están correctos, en lo correcto. Esto es lo bueno de estas, porque todo el mundo está correcto. Han dado en el clavo en muchas de las cosas. Definitivamente, para poder hacer una comunicación efectiva,
tenemos que estar bien, primero crear una estrategia de comunicación. ¿Cómo la creamos? Basado en cómo es yendo a la comunidad, conociendo la cultura de la comunidad, ver qué es si es más fácil ir casa por casa visitando o hacer una junta comunal o pasar con un camión con un altoparlante o enviarlo por flyers o enviarlo por la prensa o por la televisión o la radio, dependiendo de cómo la comunidad está acostumbrada o se comunica, es crucial qué tipo de lenguaje se utiliza para comunicarse a la comunidad. Nosotros pecamos muchísimo, yo peco muchísimo de ser muy técnico. Y a veces, cuando estoy hablando de manejo de riesgo, o estoy hablando de que si el acuífero, que si viene el pozo contaminado, que si el plumacho, que si la gente me perdí, no sé de qué me estás hablando. O sea, tenemos que entender y conocer la audiencia para nosotros poder ser efectivos en la comunicación. No es lo mismo hablar, y usted mencioné que las comunidades se definen como presidente, como entidades gubernamentales, como organizaciones. Dependiendo a quién tú te vas a dirigir, es el tipo de comunicación estratégica que tú vas a utilizar. ¿Okay? Porque no es lo mismo hablarle a un grupo de abogados, no ofensa, que a un grupo de técnicos o a un grupo de una comunidad que quizás tiene un nivel de educación normal o bajo, que no comprende todo esto de permisología, ni procesos, ni normativa. ¿Okay? Pero es importante saber qué es lo que tú sientes, qué es lo que cuáles tus intereses, cuáles tus expectativas. Y es importante nosotros comunicar por qué se está haciendo esto. Ahí entra lo de educar a la comunidad. Aborda varios problemas considerados cada vez como... a veces las comunidades no conocen y nosotros en Estados Unidos proveemos asistencia técnica a la comunidad. O sea, que las comunidades no entienden cómo interpretar datos. Pues nosotros le proveemos asistencia técnica a través de subvenciones o a través de unos grupos ya contratistas que tenemos que van a la comunidad y le explican eso. O en el caso de Superfondo, que es una de las leyes que tenemos, una comunidad que se puede reunir y puede contratar, le damos fondos y contratan un tercer técnico que evalúa los datos y es quien le explique los datos a la comunidad. Porque estamos creando o sea, no es lo que yo digo, tienes otra tercera persona que ustedes confían. Nosotros utilizamos mucho las universidades en Estados Unidos, porque las universidades tienen un estándar de credibilidad ante cualquier comunidad y de neutral. No están asociados ni a lo político ni a la industria, más en un proceso educativo. Evaluar los impactos de largo y corto plazo de esas acciones que se tienen que tomar. Colaborar y coordinar con otras agencias gubernamentales, locales. Es importante tener una relación con el gobierno local, con el gobierno del municipio, con el gobierno central. O sea, tenemos que tener una comunicación clara porque las acciones que se van a tomar impactan a todo el mundo, de una manera u otra. Y obviamente colaborar y coordinar con otros programas. En este caso, si yo lo que estoy manejando es una situación de control de desperdicios peligrosos, de manejo de desperdicios peligrosos, pero hay unos cuerpos de agua cerca de la instalación, tengo que hablar con mi programa de agua, hey, tengo esta situación, o esta compañía emite emisiones al aire, pues tengo que hablar con el departamento de aire. O sea, es mantener, o me está afectando la flora y la fauna, pues déjame hablar con el departamento de flora, fauna, etcétera. O sea, es importante saber quiénes son los que están jugando en el patio para yo entonces traerlos a jugar todos juntos. No que cada cual juegue por su lado, y entonces no, que tienen muchos diferentes mensajes y aquí nadie se entendió. Ah, pero es que aquel me dijo otra cosa. Y también hay que entender que muchas comunidades, especialmente los negocios, buscan quien le dé la contestación que ellos quieren escuchar. ¿Okay? Y es importante hablar en un mismo
tener una misma nota, ¿no? Saber hablar el mismo lenguaje. También un enfoque importante es crear ese repositorio de información, ya habíamos hablado de eso, ya lo vieron la importancia que en el aspecto de fiscalización continúa en mejorar la comunicación y la participación comunitaria. Es importante en un caso, ya sea en una emergencia, ya sea en una limpieza, ya sea en una emisión de permisos, ya sea en un proceso de fiscalización, crear un equipo, este equipo que tenga que ser diverso. O sea, tengo que, en ese equipo que me va a ayudar a diseminar información, tiene que estar la parte de la instalación, tiene que estar la parte del gobierno central, tiene que estar la EPA y tiene que estar el gobierno local. Ramón, una consulta. En cierta medida, ¿ustedes hacen un mapeo de actores asociados a los proyectos? ¿Van identificando cuál es la agencia, cuál es el objetivo de esa agencia, cuáles son los intereses, por ejemplo, de esa agencia? Exacto. Buscamos cuál es la función de esa agencia, si es relacionado con lo que yo voy a hacer. O sea, también tengo que hacer ese análisis. O sea, no voy a entrar a todas las agencias porque no son todas las agencias que son pertinentes a mi caso. ¿Y las comunidades ustedes le hacen seguimiento? Por ejemplo, me imagino que hay ONGs que llevan ciertos tipos de casos ante ustedes. ¿Ustedes le hacen seguimiento a la ONG para poder ver en cierta medida cuál es el interés también de la ONG? Vamos a traer, te traigo eso cuando hablemos de la estrategia. Okay. Buena pregunta. ¿Okay? Hablamos de educar a la comunidad, los educamos en procesos administrativos, no estamos hablando de fiscalización, procesos administrativos, cómo llevar una querella, cuáles son las funciones, ese tipo de procesos, por cuánto a nosotros nos toca responder, etcétera, etcétera. Es el proceso administrativo de hacer la reacción. Aspectos técnicos, que obviamente pues ya explicando qué se va a hacer en el aspecto técnico del trabajo, del proceso, y los aspectos legales, ahí entramos entonces fiscalización y sanción, etcétera. ¿Cómo es que se establece, cómo ustedes establecen una participación comunitaria? ¿Cómo ustedes o entienden que se debe de establecer? ¿Qué tienen que tener? Conocerlos primero. Conocer. ¿Quiénes son los actores relevantes? ¿Quiénes son los actores relevantes? ¿Qué más? Como temprano, pero no es tan temprano. ¿Qué más? Intereses. Intereses. Todo comienza con hacer un plan. Tienes que tener un plan. Nosotros desarrollamos unos handbooks, unas guías que se relacionan con un plan de participación comunitaria. Este plan describe cómo va a ser la estrategia que yo voy a utilizar para el evento que yo estoy trabajando. ¿Okay? Cada evento tiene un plan de participación. Interesante. Porque no es todo, no es una talla resuelve todo. No. Si voy a hablar de permisos, ¿qué tipo de permisos? Yo tengo que desarrollar entonces un plan de acción comunitaria para ese permiso, para esa acción. Si tengo una emergencia, hay unos planes de desarrollo, plan de participación comunitaria, cómo manejarlos en una emergencia o en un proceso de limpieza. Eventualmente, en algún proceso de participación, quizás la comunidad podría indicar, perdóneme, pero usted no me detalló el plan de acuerdo con usted lo dijo, usted no me capacitó a mí, no me educó. Entonces, de repente, no sé, ahí también hay que ser cuidadoso porque podría eventualmente convertirse quizás en una herramienta para la comunidad más que para la EPA, porque convengamos también que por más que sea un proceso comunitario, no hay que perder tampoco la visión de Estado. Técnica. No, lo sé. Eso. Entonces, existe esto va ligado a una obligación del Estado. En las normativas, por lo menos en las leyes de nosotros en la EPA, todas las leyes requieren un elemento pues,
comunitario, una participación establecida, ¿ok? Es notificar, por ejemplo. Permisos, se tienen que notificar borradores, tienes 45 días para comentar cualquier tipo de cambio a la ley que se le va a hacer, se le lleva al registro federal, tienen 60 días para evaluar el cambio de la ley. Siempre tenemos nuestro elemento, tienes un elemento comunitario. ¿Cuán intenso o cuán activo, proactivo tú quieres ser? Eso es lo que depende. Sin perder en perspectiva tu misión. Y tú vas a hacer cumplir la ley. Eso estaba mencionando, por ejemplo, el caso del incinerador. Quizás la comunidad me dice, no, yo no lo quiero, pero si cumples con todos los requisitos, te voy a dar el permiso. O sea, yo no tengo que bailar la música de la comunidad todo el tiempo, lo que quiero decir. El plan de estrategia de participación comunitaria que tienen, entonces, considera la parte de permisos o de evaluación, también la parte de fiscalización y sanción. Eso, porque acá básicamente en Chile tenemos la participación comunitaria muy vinculada a la parte de evaluación, pero no a la parte de fiscalización y sanción. Interesante. Les voy a dar una definición sin antes darle de dónde emana esa definición, porque tiene un contexto cuando se los leo y otro contexto cuando lo aplicamos y vemos de dónde sale. Pero la EPA tiene una política para asegurar el tratamiento igualitario y la participación significativa de todas las personas con respecto al desarrollo, la implementación y el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las políticas ambientales. Hay una política que requiere implementar ese objetivo, participación significativa, tratamiento igualitario. Y nosotros definimos qué es participación significativa. La definición es que los residentes de una comunidad potencialmente carenciadas tengan la oportunidad de participar en las decisiones sobre una actividad propuesta que afectará su medio ambiente, primero. Segundo, la contribución del público puede influir en la decisión de la agencia reglamentaria. Eso es un concepto de participación significativa. Tercero, las inquietudes de todos los participantes involucrados se tendrán en cuenta en el proceso de toma de decisiones políticas. Número 4, las personas a cargo de tomar decisiones buscarán y facilitarán la participación de aquellas comunidades potencialmente carenciadas. Y ahí les di un la. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la justicia ambiental. Esa es nuestra definición de justicia ambiental, que es una política con el punto de que asegurar el tratamiento igualitario y la participación significativa de la comunidad, toda, gente regulada como el público en general. Es correcto. Otra cosa que quería, la pregunta de la parte de fiscalización. Sí, también se utiliza la participación. La participación puede ser basado cuando se hace la penalidad, como dice Ramón, hay ciertas cosas que nos requieren que sea notificada públicamente en un periódico o en algún sitio. También puede ser que, aunque ellos no tienen el derecho de estar en la mesa con nosotros, en la negociación con el ente, sí podemos hablar con ellos cuando se empiezan a desarrollar, por ejemplo, si la corporación tiene que desarrollar medidas para compensación o para comunicarse con la comunidad, nosotros podemos tratar de facilitar esa comunicación y llevarnos más cercanos entre la corporación y los ciudadanos. Justamente en el tema de cómo lograr la participación comunitaria en el escenario de la actividad de fiscalización propiamente dicha, mi pregunta sería ¿desde cuándo debe darse? ¿También en la etapa de licenciamiento o de la habilitación debería estar presente el fiscalizador? De hecho, nosotros tenemos todo un procedimiento previo a que se realice la actividad en su etapa más dura, que digamos es la explotación en el caso de minería, ¿no? Pero la pregunta sería ¿dónde ubicar al fiscalizador en su rol fiscalizador? ¿En qué parte del proceso debería aparecer su intervención en esta comunicación con la comunidad? Y con relación a el tema, quería preguntar si
parte de esta interacción para que la comunidad conozca cuáles van a ser las características del proyecto y cuáles son los impactos que se van a generar, en fin, también se establecen obligatoriamente dentro, en nuestro caso, dentro del instrumento del estudio de impacto ambiental, del instrumento que la empresa tiene que cumplir, obligaciones sociales a favor de las comunidades, que en nuestro caso se convierten en una obligación más que puede ser fiscalizable y que su incumplimiento incluso puede ser sancionable. Entonces quería saber cómo se manejan ustedes en lo que se refiere a esos compromisos sociales que asume la empresa, si es que existen, y quién es el que exige y verifica su cumplimiento. Dentro de los permisos, por lo general en los permisos de manejo de sustancias peligrosas, está el elemento de comunidad. O sea, tienes que mantener la comunidad, manteniendo los récords disponibles para la comunidad. Obviamente los récords de monitoreos, etcétera, no los de la industria como tal. Y eso es parte del permiso. Cuando fallan, hay un agente fiscalizador va a hacer una inspección y encuentra que no está cumpliendo, pues entonces se hace la evaluación y dependiendo de la gravedad de la infracción, como César dice, le comunicamos a la comunidad, mira, hicimos esta inspección, encontramos estos hallazgos y esto es lo que está sucediendo. Ese es el tipo de relación que tenemos con la comunidad en ese momento. ¿Okay? Sí, porque tiene parte de su permiso, es obligado de ellos de mantener a la comunidad informada. En nuestro caso puede ser contratar a determinado número de trabajadores de la propia comunidad. No, eso serían esos son otras agencias de gobierno, perdóname, no te entendí, porque me estoy enfocando más en lo ambiental, pero sí, esos serían otros acuerdos quizás con el Departamento de Trabajo, son otras entidades que pueden exigirle. Ok. Interesante. Porque son agencias que están a cargo y son responsables de sus acuerdos con ellos. ¿Aquí? Porque se refirió a la influencia de la comunidad en la decisión. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes entienden que la comunidad va a influir en la decisión? ¿A partir solamente de la respuesta de la autoridad a las observaciones, a las inquietudes? ¿O sea, hasta qué nivel llega esa influencia? Ellos aportan ideas. Por ejemplo, luego de tener una sesión con una comunidad, nos podemos percatar que la problemática es que ellos no confían que esta entidad no les contamine su propiedad. Eso tiene solución. Podemos instalar y requerir la instalación de equipos de monitoreo en la verja para determinar sale o no sale. Esa es la preocupación. O sea, siempre de un índole ambiental, obviamente. Pero a los permisos pueden entrar la información. Queremos saber, queremos que se nos notifique a cada uno de nosotros cuando hay un derrame. ¿Por qué? Porque yo tengo niños que juegan afuera y yo quiero que me llegue un texto. Un comunicado. Un comunicado inmediatamente. Yo no soy de otro país ni de otro pueblo. Yo vivo allí y necesito saber. Esos son los intereses y entonces esos intereses se identifican primero y se busca dónde en la normativa puede entrar esa comunicación o esa información o ese requerimiento. Okay. Ahí entramos en esto de identificar las preocupaciones y las dudas y necesidades de la comunidad. En estos procesos identificamos y vemos cómo podemos subsanarlas o manejarlas dentro de lo que tengamos nosotros el control, porque tampoco tenemos limitación de autoridad, ¿no? Quisiera saber ustedes cómo manejan, digamos, si establecen algún tipo de límite para, digamos, para esa participación ciudadana. ¿A qué me refiero? Entra un proyecto o está en ejecución un proyecto donde ya se tiene, digamos, identificada una población desde el inicio, pero yo creo que nos pasa a todos, es que esas poblaciones se vienen incrementando, empiezan a llegar nuevos actores
y muchas veces hay un tema es como de qué provecho puedo sacar de eso, más que realmente las comunidades que fueron realmente afectadas e inicialmente identificadas, digamos, de qué manera se maneja desde la época. Interesante. Nosotros obviamente, cada compañía tiene su responsabilidad social asociada obviamente con su permiso y sus requisitos de mantener informada a la comunidad. Lo puede hacer semianual, cada trimestral, en una hoja informativa, para mover, para poder informar y mantener informada a toda la comunidad que cambia. Cada 10 años los permisos se renuevan cada 10 años y cada 10 años una renovación de permiso requiere entonces todo una gama de participación comunitaria, de reuniones con la comunidad, explicarles, audiencias, y obviamente, porque dice cada 10 años se entiende que va a haber unos cambios en las comunidades como también en los procesos. Esto, me habían hablado de un template o whatever, lo voy a pasar. Simplemente el plan de participación incluye ciertas secciones. Para cuestión de tiempo se las voy a presentar rapidito. Son 4 secciones. Una es la descripción del proceso que tú vas a llevar a cabo. La otra es la descripción de la comunidad, descripción del plan de acción que se va a tomar, cuántas reuniones van a hacerse, se van a hacer entrevistas, visitas diarias. Eso es todo para definir el tipo de estrategia de comunicación que va a utilizar. Y obviamente, quiénes son los jugadores, quiénes van a estar en el equipo, dónde yo me puedo, si tengo alguna duda, si tengo una preocupación, ¿a quién voy a llamar? O sea, es importante que seamos claros, tengamos una información que sea verídica y que por lo general a quienes llaman son a nosotros, ¿no? Porque a las comunidades como que no quiero bregar con la compañía, pero o llaman a la agencia local. ¿Okay? Quiero pasar cómo hace una comunicación efectiva. Buenamente, entender las inquietudes de las comunidades, una comunicación en ambas direcciones, estar disponible, accesible y responder. Lo peor que podemos hacer es no responder. Ahí que estamos utilizando los diferentes medios, defender el tipo de comunidad, lo que me estaba diciendo usted, cómo podemos hacerlo llegar. Hay unos niveles de comunicaciones dependiendo de la complejidad del proceso. Hablamos de la complejidad del proceso, los intereses y las preocupaciones y las necesidades de la comunidad, y entonces utilizamos el medio de comunicación. Medio bajo, medio mediano, medio alto. Volvemos, depende. Estos son unos ejemplos de lo que se puede hacer en ese tipo de lo que constituye. El mediano incluye todo lo del bajo más lo que dice el mediano. El alto incluye todo. Y todo, volvemos, dependen de la magnitud y la complejidad. En un caso, en una emergencia ambiental, ¿a qué nivel ustedes creen que va? Al alto, ¿no? Un estudio de casos, un vertedero en Puerto Rico, se llama el vertedero antiguo de Vega Baja, que se encontraba, es un atre de 72 acres, operó por 31 años, quemaba e enterraba desperdicios sólidos e industriales. El área actualmente ocupa 55 áreas residenciales y 17 no desarrolladas. El área residencial se conoce como el área de Comunidad Brisas de Rosario, 213 viviendas y una población aproximadamente de 1.500 personas. A principios de los años 70, esta facilidad cerró operaciones. Pero entonces, familias, comenzaron a invadir los terrenos y empezaron a montar sus casas en el litoral del área quemado. Entonces lo que hacían era empujaban la basura y entonces hacían su casita allí. No fue hasta en 1980, que es cuando viene la ley de superfondo, que es que entramos a investigar qué fue lo que pasó ahí y encontramos que habían unas altas incidencias de plomo. Sabrá Dios lo que quemaron ahí por más de 30 años, ¿no?
Se hicieron una investigación exhaustiva de agua subterránea y de suelo. Fueron años de investigación. ¿Qué fue lo que se encontró? Debido a la geología del área, era un plato, no permitía que el agua subterránea se fuera impactada. En un área cárcica, se iba el agua por otros lados, pero agua contaminada con plomo, pero nunca afectó el acuífero que se utilizaba para agua potable. O sea que por ese lado, buenas noticias. Ahora, la mala noticia es todos los terrenos, casi todo el terreno, está contaminado con niveles altísimos de plomo. Estamos hablando de 15.000 a 1.000 partes por millón, que es casi un 15%. En el área residencial de las muestras que se tomaron y en el área de quemado, sobre 100.000 partes. O sea, es una parte bastante... Se hizo un avalúo de riesgo, se hicieron unos estudios clínicos y se determinó, ustedes saben que el nivel de sangre, de plomo en la sangre es 10, nosotros usamos 10 microlitros por deciliter, I think it is. Ese es el máximo nivel de plomo en niños de 0 a 3 años, porque es en el proceso de desarrollo, ¿no? Pues cuando hicimos este estudio encontramos muchas familias con niños bastante impactados. Quiere decir que todavía estaban expuestos, sabrá Dios. Sus padres estuvieron viviendo allí, o sea que eso viene de generación tras generación. El umbral de limpieza que se utilizó o se recomendó basado en riesgo fueron 900 partes y 1.200 en el umbral del área no desarrollada, porque sería prácticamente industrial o nadie va a vivir ahí, no es residencial. ¿Quiénes fueron los responsables aquí? ¿Cuáles fueron los actores? Los actores aquí fueron el municipio de Vega Baja, porque fue el operador de esa facilidad por muchos años. El Departamento de Vivienda de Puerto Rico, porque obviamente cuando se empezaron a invadir los terrenos, el gobierno de Puerto Rico comenzó a otorgarle títulos de propiedad. 5 minutos. Títulos de propiedad a esos residentes, creando un problema grandísimo ahí político, ¿no? Y social. La gente entonces estaba rabiosa porque estábamos allí tratando de limpiar y me vas a sacar de mi casa y todo eso. Autoridad de tierras, porque era el dueño de los terrenos antes de que fueran transferidos a la comunidad. Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, porque era el que llevaba desperdicios peligrosos allí, cables, contenía altos contenidos de plomo. La compañía farmacéutica Pfizer y la compañía electrónica Motorola utilizaron en los años 70 ese lugar para disponer. Y la compañía transportista Waste Management, que era quien acarreaba los desperdicios. Ese es el municipio, queda en la parte norte de Puerto Rico. Esta es la facilidad, o el caso del sitio. Esta, como ustedes ven, es el área residencial, todo esto era el vertedero, y esta área aquí, Costón Mostaza, es el área no desarrollada. Unas fotos de antes y después, obviamente ustedes ven esto aquí, es interesante cuando ven, todo esto es basura o suelo contaminado, y esta es la casa. Miren, si ven el ángulo, qué alto está comparado con lo que pudieron hacer. ¿Bien? Esta es otra. Esta área no desarrollada. Que es una área espectacular. Se hizo un sistema de agua descorrentía para evitar las inundaciones, porque esa comunidad, como no era una comunidad no planificada, pues no tenía sistema de alcantarillado, no tiene sistema de drenaje de agua, se inundaba, eso era un terrible. Pues pudimos con esa, el área no desarrollada era como una loma, y entonces pues cuando llovía toda esa agua entraba directamente a la comunidad. So, pudimos hacerlo, planificarlo. El remedio, la limpieza que se hizo, llevó a cabo muchísimas
aspectos, pero lo importante en términos de la moderación, del modelo, cómo usamos el modelo de comunicación, aquí pues utilizamos el equipo de trabajo, lo creamos inmediatamente, empezamos a hacer entrevistas a las comunidades, a los miembros, porque queríamos conocer cuáles son sus inquietudes. Por ejemplo, yo no quiero que me saquen de aquí, yo llevo aquí, esto es lo único que yo tengo. El comportamiento de ellos, identificamos unos lomos de basura donde los niños jugaban, y eso pues era importante saber dónde estaban esos lomos, cuál era el comportamiento de los niños. Wow. Hicimos muchas entrevistas para conocer y adquirir datos. Creamos un repositorio, obviamente, de qué fue lo que se hizo. Hubo un plan de participación comunitaria, lo creamos, pasaron la información que obtuvimos, ahí te digo todo lo que incluyó ese plan, incluyó hasta clínicas de salud para los niños, charlas de salud ambiental, de higiene, mientras yo trabajo, evita que los niños estén expuestos en este lado, lávense en las manos, no, los vegetales, los tomates, cilantro, lávenlo, ¿no? O sea, ese tipo de educación para que eviten. Hubo prensa escrita, prensa media, para que todo el mundo esté informado. Y lo que nos funcionó muchísimo fue las visitas residenciales, uno a uno. Tomar café, sentarse, escuchar las historias, importante. Como le dije, nosotros usamos el nivel 3 en comunicación, nivel alto. ¿Cómo ustedes? La remediación fue interesante porque, como yo le di la foto, porque tenemos poco tiempo, lo que hicimos fue remover el suelo de 43 familias, de lotes familiares, porque después hicimos el análisis, eso es lo que representaba el alto riesgo. Removimos el terreno y lo llevamos a la área no desarrollada, donde los agrupamos todos, hicimos como especie de un vertedero, lo compactamos e hicimos el sistema de drenaje y no molestamos a la comunidad, no sacamos a la gente, porque la gente lo que tenía miedo era de que los vayan a reubicar. Pues no, una comunidad que lleva más de 20 años establecida, no es nuestra política reubicarlo. O sea, eso no, económicamente también es imposible. Pudimos lograr hacer ese trabajo. No se hizo de la noche a la mañana, se tardó 12 años en hacerse. Entramos en sanciones, órdenes, fiscalización, etcétera, pero lamentablemente no me dio tiempo de explicar. Me llama la atención el tema de la... me llama la atención que pongan la televisión como un mecanismo de participación. Y en ese sentido, y eso es algo novedoso acá en Chile porque todavía no se aplica. Hay algunos avisos en prensa escrita y algunos avisos radiales, pero televisión no, al menos en evaluación ambiental. Te voy a decir que por experiencia mejor mantenga el enemigo cerca, porque es importante decir, yo te ofrezco a prensa, a televisión, vengan y vean lo que estamos haciendo, versus tener una comunidad que esté molesta y traigan ellos a la televisión, porque entonces el concepto es diferente, es más amarillista, es más versus cuando la agencia, le estoy dando la opción a la televisión para que venga. Sí, a eso va orientada un poco la pregunta. ¿Cómo lo hacen ahí? O sea, ¿ustedes generan, por ejemplo, una especie de reportaje o algo en un espacio televisivo o generan invitados? O sea, usteis... Nosotros invitamos, no todo el tiempo, obviamente en este caso, como parte del plan el plan de participación comunitaria, tenemos a un coordinador de comunidad, por lo general es una persona de prensa, de medios que tiene la agencia, y ella decide, mira, yo creo que vamos a empezar a mover equipo y vamos a empezar a hacer trabajos, vamos a traer a la media, vamos a invitarlos a decir, vamos a empezar a hacer este tipo de trabajo, porque es más proactivo, porque si la comunidad empieza, no se le dice nada a nadie, y si no se le dice a la comunidad, aunque se le comunica a la comunidad, vienen otros que quieren hacer daño, pues entonces cambias el enfoque del trabajo que se está haciendo, si viene con un filtro que no es el filtro que nosotros queremos llevar.
En relación a lo que acaba de mencionar, de utilizar a la televisión como un medio de comunicación, se comunicó a un canal de televisión que se iba a hacer esta gestión de inicio de mediciones en viviendas de afectados. Entonces, uno de los canales, que fue Canal 13, llevó a cabo un reportaje en que se tomó y se pudo grabar, por ejemplo, la instalación de un equipo en la vivienda de una de las personas afectadas, que además fue entrevistada. Entonces, creo que eso fue una decisión que tomó el superintendente, que me la dirigió a mí como jefe de la oficina, pero creo que fue positivo en el sentido de dar a conocer a la comunidad afectada de que la institucionalidad está preocupada de su problema y que está haciendo gestiones. Exacto. Ese es el uso que tenemos. O sea, tenemos que ser astutos en el uso de los medios que tenemos nosotros actualmente. El nivel de participación comunitaria tiene un pico cuando se están haciendo procesos y después va bajando, obviamente por el interés. Lo importante es mantener el nivel de comunicación y de participación que tú le vas a dar, es dependiendo de cómo vaya el proyecto. Una vez el permiso se otorgó, pues entonces hay unos requisitos de mantener la comunidad informada, se mantiene. O sea, el nivel de participación va bajando. O sea, no es que vas a tener todo el tiempo con la prensa, no. Es en momentos donde tú entiendes que va a haber un impacto en la comunidad, pues ahí es que tú tienes que ser más agresivo. Después vas bajando el nivel de intensidad y obviamente como gerente de proyectos tú sabes cuáles son los picos altos. En permisos, por ejemplo, una vez emitido el permiso, ya prácticamente baja el nivel a cero. No a cero, pero por mantener comunicación trimestral, semanal, whatever. Pero después si hay una renovación de permiso, ya sabes que se vuelve de nuevo. Y cuando hay un accidente, esos son otros 20 pesos. Hola, buen día. El fin de semana escuché un partido de fútbol y en la radio sonó 15 veces el anuncio de un proyecto y me llamó la atención que fuera tan intensa esta información. Y yo no sé, aquí por lo menos no se regula, pero yo no sé si ustedes lo hacen. Nosotros no regulamos, entiendo que nosotros no regulamos ese tipo de actividad. Lo que sí les requerimos que sí reporten, dejen saber lo que vayan a hacer, eso sí. O sea, si van a hacer una remodelación o eso es parte del permiso, consideraciones del permiso. Pero de promover proyectos, no tenemos ese tipo de... Bueno, ¿Sí? Para agradecer, Ramón, bueno, ahora vamos a agradecer a Ramón en la presentación, y esta presentación tiene el objetivo que es como la introducción a la segunda presentación que está asociado al manejo de conflictos y a situaciones de emergencia. Entonces la idea era un poco presentarle a ustedes la importancia de generar estos modelos de trabajo, planificaciones ante situaciones y sobre todo hoy día cómo entregamos información a la comunidad, ¿ya? Yo creo que muchas veces nosotros no le damos o no le hemos dado la relevancia a este tema y hoy día sí se está volviendo algo relevante porque, claro, la gran mayoría de nosotros somos funcionarios públicos a los cuales estamos siendo hoy día sometidos a una gran cantidad o solicitud de antecedentes por parte de la comunidad. Entonces tenemos que ser capaces de reconocer estas prácticas y poder ver cómo las podemos integrar en cada una de nuestras organizaciones, ¿ya? En la medida que se pueda y que cada uno tenga las facultades para poder hacerlo. Así que muchas gracias, Ramón. Vamos a un café ahora por 15 minutos. Hasta las 11:20. 11:20 acá. Gracias a todos.